Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Seguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos ante uno de los artistas más emblemáticos de la última etapa de la fábrica de cromos, de cromolitografía, de impresiones, Galas de México. Cuando les hablo de la cromolitografía, les estoy hablando de un proceso de impresión en offset digital, bueno, en offset primero, digital es ahora, que estuvo funcionando de 1930 a 1970 y que fue la forma de reproducir las imágenes más moderna en ese momento y más popular. ¿Qué era lo que reproducía la imprenta Galas de México? Bueno, la imprenta Galas de México reproducía artículos publicitarios, sobre todo calendarios. Estos calendarios que seguramente recuerdan que estaban en casa de los abuelos, no sé, en las cocinas, en las misceláneas, en los talleres mecánicos, etc. Esos calendarios, muchos de ellos, la mayoría de los calendarios mexicanos los producía esta empresa de Santiago Galas, un inmigrante español que se afincó en México y de 1930 a 1970 tuvo esta fábrica, que fue justamente el primer acervo que llega a la colección del Museo Sumaya Fundación Carlos Slim cuando Grupo Carso adquiere esta fábrica de cromos. No nada más hacían calendarios, también estas imágenes pues tenían otros lugares a donde, otras salidas, digamos. Las, no sé, cajetillas de cerillos, algunas charolas, seguramente recuerdan las famosas de algunas marcas de cerveza o de algunas marcas de ron. Pues etiquetas de tipo publicitario, etcétera. Todas ellas tuvieron como ese surgimiento, o muchas de ellas aquí, en Galas de México. Ahora, él es Humberto Limón, uno de los últimos artistas que se suman a pues, estos artistas que trabajaban en los talleres de Galas. Es importante que sepan que los artistas trabajaban ahí producían los óleos, los pintaban y después se fotografiaban, y para hacer el proceso de cromolitografía se utilizan 4 tintas que se combinan, que es, digamos, el equivalente a los colores primarios, ¿no? Nada más que esto es para foto. ¿Cuáles son? Cian, que es como un azul verdoso, magenta, amarillo y negro. De ahí que también se conoce como un proceso de impresión de CMYK, por sus siglas en inglés. El K es equivalente del negro, no es la B de black, pero es la K. Bueno, entonces, Humberto Limón, que es uno de los artistas mexicanos de Galas de México, porque hubo muchos, sobre todo en las primeras etapas, muchos artistas españoles que habían venido con pues, refugiados de la Guerra Civil Española, pero ya él es de los de la última generación, entonces él es mexicano, de Tepeyahualco, Puebla, y nació hace 90 años, o sea, este año cumple 90 años, en 1931. Él, por invitación directa de Santiago Galas, que era el dueño de la compañía, se incorpora a Galas de México en 1960. Es uno de los artistas más prolíficos de Galas de México en esta última etapa. ¿Y cuál era su línea de trabajo? Bueno, él pintó muchos caballos para Galas de México, a muchos héroes nacionales. De hecho, muchas de las monografías con las que ilustrábamos nuestros trabajos en primaria son autoría de Humberto Limón Salazar, el pintor que hizo esta imagen. Esta imagen es de la Fiesta Brava, que ahorita ya es una tradición que se ha quedado en otras épocas, digamos, nuestra conciencia sobre la ecología y la preservación de las especies ya nos ha ido alejando de esta tradición española, pero la tradición española del toreo o de la Fiesta Brava surge en el siglo XII, o sea, es una tradición que
cubre y abarca muchos, muchos años. Esta es una escena de rejoneo. ¿Cómo es que sabemos que es una escena de rejoneo? Porque el rejoneo es cuando el matador, es decir, el torero, el que va a dar cuenta del toro, está a caballo. Entonces, todas las corridas de toros, ya sea a pie o con el capote o bien a caballo, como en el rejoneo, se dividen en 3 partes. Cada una de estas partes se conoce como tercio. En el primer tercio del rejoneo, el matador o el rejoneador utiliza un caballo que se llama el caballo de salida. Y en ese momento pone en el lomo del toro los rejones de castigo que le sirven en gran medida para temperar la bravura del toro. En el segundo tercio, que es el que vemos aquí, se conoce como el tercio de banderillas, que es este momento en donde se le colocan al toro las banderillas adornadas con papel, con banderillas de papel picado, y se conoce como los adornos. Y finalmente, el último tercio es el que corresponde al rejón de la muerte, que es cuando el matador va a tratar de, con una espada o rejón, incidir directamente en el lomo del toro para, pues, matarlo. ¿Qué vemos en esta escena? Estamos viendo justamente al jinete en esta suerte de banderillas. Es importante notar que durante el rejoneo el torero utiliza 3 caballos, es uno por cada tercio, tiene que cambiar de caballo en cada tercio, y los caballos tienen un entrenamiento especial para lograr estar ante toda la presión que implica, pues desde luego, estar en una arena junto con un toro. Aquí incluso se puede ver, a mí me impresiona mucho la expresión del caballo, porque se atisba ese miedo que tiene de ser embestido por el toro, ¿no? Nuevamente sabemos que está en la Plaza de Toros, México, y vemos arriba el anuncio de cigarros y toda la gradería llena de aficionados a los toros. Vemos algunos sombreros de charros. Esto es interesante porque desde luego en nuestro país la tradición española pues se arraigó desde el virreinato, pero adquirió pues su propia variante, que es la charrería, en donde pues no necesariamente hay un evento de matar al toro, sino de hacer suertes y lazarlo y demás, como ocurre en la charrería. Y bueno, pues esta es una escena que nos remite siempre al pasado y que nos abre una ventana hacia la cotidianidad del México del siglo XX. Esta obra es aproximadamente de 1960, que fue cuando se incorporó Humberto Limón por primera vez a la imprenta Galas de México. Muchas gracias. Si quieren conocer más sobre la obra de Galas de México, pues sigan viendo nuestras cápsulas de video, donde vamos a estar revelando varias cosas acerca de esta interesante colección. También en nuestro Museo en Plaza Loreto tenemos una gran parte de la colección expuesta, que además no solo da cuenta de estas imágenes publicitarias, sino también de la arqueología industrial, de lo que implicó el proceso de la cromolitografía y de la reproducción en masa de estos cromos calendarios que se repartían en muchísimas casas en el siglo pasado. Muchas gracias, los esperamos.